Pozo del Diablo, de A. Van Harlan. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. Existe una ley mágica que establece que aquel que deliberadamente se quede fuera del círculo mágico y no crea en los efectos de la brujería y el satanismo no puede ser afectado por ellos, mientras que aquel que crea puede sucumbir fácilmente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el hombre piensa conscientemente que no cree, pero su subconsciente tiene otra opinión? Es precisamente lo que el autor no ha cesado de preguntarse a partir de una cierta noche. Me había visitado un joven universitario de Gand que, como tema de su tesis doctoral, había elegido las leyendas demoníacas que aún se conservan en ciertos hogares de Flandes. Hacía algunos años que yo vivía en una de tales aldeas, y como el joven licenciado se había sentido atraído por unos estudios que yo había publicado sobre demonología, me había puesto en la lista de aquellas personas a las que pensaba visitar con objeto de obtener la información que buscaba. Era un joven simpático, un poco extravagante, pero ¿qué joven no es un poco así en nuestros días? Sin embargo, lo que no me gustó de él desde un principio fue su afirmación, hecha en tono altivo, de que no creía en absoluto en las cuestiones de que se estaba ocupando. Personalmente, señor, me dijo, no me interesan todas estas habladurías que corren ahí sobre los diablos y los espíritus malignos. Es evidente, yo no veía esta evidencia, pero le perdoné la frase, dado que apenas tenía 20 años. Es evidente que el diablo no existe. Incluso si Baudelaire ha asegurado que la mejor astucia del demonio consiste en hacer creer a los humanos en su no existencia, un hombre culto no puede conceder a esta opinión más peso que el que le concedería a las frases de otro drogado menos célebre. No obstante, mi profesor, que es folclorista como usted, quiso que hiciese un estudio sobre la materia. Por lo tanto, ¿cree usted por lo menos en Dios?, le pregunté yo. Tras una ligera pausa de duda, me respondió afirmativamente. Entonces, ¿le parece tan anormal que las gentes, en vista de todo lo que pasa en la tierra, crean igualmente en las influencias del espíritu del mal que se opone a la obra divina? Yo no quiero de ninguna manera, me respondió el joven sin vacilar, intentar destruir sus convicciones personales, si es que las tiene en este sentido. Por mi parte soy cartesiano y materialista. La educación que he recibido, mi padre era un ateo convencido, ha evitado que caiga en conceptos no razonables. Si le dije que creía en Dios, no me refiero a la idea de un viejo barbudo que observa nuestras acciones a través de un agujero en las nubes, no. Lo que pienso más bien es que quizá existió hace millares de siglos una inteligencia suprema que dio origen a la creación de las galaxias y que desde ese momento le tiene sin cuidado lo que hacemos o dejamos de hacer. Es evidente que me intereso en este proyecto de estudio que tengo que completar, pero tan solo por curiosidad y a fin de darme cuenta de hasta dónde pueden llegar las gentes modernas y cultas en sus creencias supersticiosas. No me negará usted, señor, estoy seguro que nada semejante puede hacernos mal si no creemos en ello.
Todas estas diablerías han tomado forma tan solo en el espíritu de ciertas personas que se complacen en creer en ellas y así preparan su espíritu a toda clase de alucinaciones y se sienten por tanto convencidas de ver cosas que no son en realidad más que un reflejo de su propia imaginación. Yo estaba de acuerdo en esto, aunque con ciertas reservas, pero no quise enunciarlas sabiendo de antemano que una discusión demasiado profunda en este sentido solo podía conducir a envenenar una relación que en otros aspectos me complacía. Así que, para evitar darle la impresión de un paternalismo fuera de lugar, poco apreciado además en nuestros días, preferí callarme. Mientras tanto, él estaba contemplando, maravillado, los estantes de mi biblioteca dedicados a la magia, la brujería y el satanismo, prometiéndose, sin duda en su interior, no dejarme en paz sin haber conseguido antes que le prestara algunos volúmenes. Yo sonreí siguiendo su mirada mientras me decía interiormente que iba a intentar ayudar a este joven tan simpático y tan seguro de sí mismo en todo lo que estuviera en mi mano. Una vez que hubo sacado su carnet de notas, me hizo algunas preguntas de carácter general y luego entró en detalles. Yo le di de buen grado los nombres y direcciones de algunas personas ancianas de la aldea que podrían contarle diversas leyendas de la región. Y después le pregunté si sabía que existía en la comarca un lugar conocido por el nombre de el Pozo del Diablo. El joven me contempló sorprendido. No, nadie me lo había dicho. Pues bien, cuando venía usted aquí, ha tenido que bordear el bosque durante 1 kilómetro aproximadamente. Sin duda habrá visto en varios puntos unos letreros en los que se dice que está prohibido meterse entre los árboles. Asintió con la cabeza. Esto no tiene nada que ver, le expliqué yo, ni con los cazadores furtivos, ni con los excursionistas que dejarían sobre la hierba los restos de su comida, ni con los perros que podrían depositar allí sus excrementos. La prohibición se ha hecho sobre todo a causa de la existencia en el bosque de un pozo en forma de cráter que nadie sabe cómo ni cuándo se formó. Varias personas que se han arriesgado por aquel paraje han desaparecido en su interior, y no solo niños. Lo más curioso de este agujero es que se pueden arrojar dentro piedras o no importa qué objeto sin que se escuche jamás el ruido que debían hacer al llegar al fondo. Podría ocurrir que el fondo esté cubierto de una arena tan firme que no puede provocar ningún eco, me dijo el joven universitario. Y yo le contesté, en efecto, podría ser así, lo que no impide que nadie de la comarca, después de las desapariciones ocurridas en el pasado, se arriesgue a acercarse allí. ¿Usted tampoco?, me preguntó él con un dejo de arrogancia. Le sonreí en respuesta. Sí, yo me he acercado a este cráter en 1 o 2 ocasiones y en pleno día, pero nunca a más de 3 o 4 metros del borde. ¿Y por qué no? Comprendí que más que poner en duda mi valor, se sorprendía de la credulidad de alguien que él creía inmune a tales supersticiones. Pues porque se dice que aquel que se aproxima al borde se convierte en una presa de los infiernos. Ah, mi querido señor, me contestó el joven. Es precisamente el hecho de que sean las gentes incultas, entre las cuales no le sitúo a usted, desde luego, las que colocan el infierno en las entrañas de nuestro planeta, lo que me ha proporcionado la primera certidumbre de que el infierno, y por lo tanto los demonios, no existen.
El fuego interior de la Tierra, que yo no niego, no es al fin y al cabo más que el residuo de la bola incandescente que fue, en un pasado muy remoto, nuestro planeta. Después que se fue enfriando, lo que permitió la aparición de la vida, el núcleo ardiente se contrajo cada vez más hacia el centro de la Tierra. Es un fenómeno absolutamente natural que nada tiene que ver con el lugar imaginario donde los pecadores son castigados con fuego más o menos lento, según la conducta que han observado durante su paso por la Tierra. No voy a negarle el fundamento de esta teoría que, sin embargo, no destruye el hecho de que las gentes de esta comarca no se acerquen jamás al Pozo del Diablo y que yo mismo no quiera ir hasta su mismo borde. ¿Podría usted decirme que aquellos que han caído, las gentes dicen que han sido atraídos al interior del pozo? Han sido víctimas del vértigo, o tal vez de los gases que emanan de sus profundidades. Para muchas personas, sin embargo, se trata de una de las puertas que comunican a los humanos con el infierno. Me miró con un aire tan superior y tan seguro de sí mismo que no pude por menos de admirarle. ¿Vamos allí? Me preguntó, riendo. Cogí mi gorra y me levanté. Bien, le acompañaré hasta allí, le dije, pero prométame que no llevará su incredulidad demasiado lejos. Quiero decir, simplemente que no se aproxime demasiado a este abismo. Prometido. Poco después, avanzábamos por un sendero en dirección al bosque. Eran ya más de las 7 de la tarde, una hora demasiado avanzada, en mi opinión, para un día bastante oscuro de principios de marzo. Pero no quería darle la impresión de que trataba de escurrir el bulto. En realidad, ¿qué es lo que yo mismo sabía con certeza? Media hora después llegamos al lugar maldito, siguiendo un sendero abandonado por el que no pasaba nadie desde hacía mucho tiempo. «Helo aquí», le dije a mi compañero. El cráter se abría ante nuestra vista, redondo y de no más de 2 metros de diámetro, como si fuera la fosa producida por un meteorito, aun cuando no mostraba los rebordes levantados que son característicos en estos casos. Es lo que el estudiante me hizo notar con un tono un poco vacilante, a pesar suyo. Debo confesar que no tenía ninguna hipótesis que proponer para explicar este fenómeno. Me quedé allí plantado a unos 6 metros de distancia del pozo infernal que me helaba la sangre. Él mismo no se arriesgó al principio a ninguna imprudencia. Yo estaba bastante nervioso. Dando una chupada a mi pipa le dije: «Vamos, apresúrese. Comienza a hacerse de noche. No me gusta permanecer demasiado tiempo en este lugar». Estas palabras mías parecieron darle el valor que su educación cartesiana reclamaba de su persona. Me dirigió una mirada arrogante y luego dijo: «No llevará mucho tiempo». Con estas palabras se aproximó al borde del pozo. Temiendo a los gases nocivos de yo no sé qué origen, estuve a punto de precipitarme tras él gritando: «¡No haga eso! Me había prometido que...». Pero ya era demasiado tarde. Debiera haberlo previsto. En mi fuero interior sabía desde hacía tiempo que algo así iba a ocurrir, como si hubiera presenciado anteriormente la escena en esta vida o en otra. Él estaba ya cerca del borde cuando vi aparecer desde el interior del cráter un brazo extraordinariamente largo y delgado. Brazo que parecía una rama podrida y que le agarró por una pierna. Yo me oí gritar: «¡No lo crea! ¡No es real!».
pero el círculo mágico se había cerrado ya en torno suyo. Era como si yo no hubiera recibido nunca la visita de aquel estudiante en busca de información diabólica. Y por mi propia seguridad personal, nunca he contado esa visita a nadie. El Pozo del Diablo, de A. Van Hageland. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. El río de la memoria, con Yanko Durán.